Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el momento de la geografía, siempre dirigida por su facilitador académico y profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del cuarto año de secundaria. En este tercer bimestre vamos a tratar el tema número 4, que corresponde a las ecorregiones naturales. En primer lugar, jóvenes, hay que tener en cuenta para iniciar de que nosotros mayormente hemos estudiado a los principios, la forma primera ha sido conocer las tres regiones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Costa, sierra, selva, con sus respectivas características generales. Luego se encontraron ustedes que gracias al geógrafo, en este caso Javier Pulgar Vidal, estableció una nueva forma, basándose en las altitudes, determinó 8 regiones que se llaman altitudinales porque se basa fundamentalmente en lo que son la altitud de acuerdo al nivel del mar. O sea, es decir, que para él tomaba en cuenta que a mayor altitud el clima, la flora, la fauna era diferente. Y entonces como tomó esa base, por eso que va a tomar 8 regiones naturales con respecto a esas altitudes. Pero hay algunos criterios que surgen después, como por ejemplo si uno está en la costa de Chala, según los criterios anteriores de las 8 regiones, nos damos cuenta que la región, la playa, la costa de Chala, ¿no? Podemos decir así, de Ica, por ejemplo, es diferente a la de Tumbes, que la bahía de Paracas es diferente, por ejemplo, a las bahías que hay en los manglares de Tumbes, a pesar que son costa de Chala, pero la flora es diferente, el clima es diferente. O sea, los tipos de animales, peces diferentes. Entonces es una misma región pero con diferentes características. Y entonces para eso es que tenemos a Antonio Brac. Antonio Brac es, bueno, ya fallecido, es ministro del Ambiente. Él como un especialista, en este caso, porque fue biógrafo, fue un especialista en biogeografía, sobre todo, hizo las observaciones ecológicas, teniendo en cuenta el clima, la hidrografía, la flora, la fauna y las particularidades del relieve, y entonces tomó en cuenta 11 ecorregiones, que es la que estudiamos ahora. Brevemente podemos determinarla de esta forma, ¿no? Primero, el mar frío. Hablamos del mar frío, que abarca desde el centro de Chile más o menos hasta los 5 grados de latitud sur en Piura. O sea, toda la costa sur, centro del Perú, hasta el norte, pero hasta la 5 grados, que es a la altura de Piura. Su temperatura mayormente está entre los 13 o 14 grados Celsius en invierno y en verano llega a veces a los 15 o 17 grados. Por eso que es el mar frío, se dice, ¿no? Por esa temperatura que tiene. Lo importante en esta zona es que se produce el fenómeno del afloramiento de las aguas. El afloramiento, jóvenes, es algo muy importante. El afloramiento es cuando las aguas profundas suben a la superficie. Es decir, y estas suben trayendo o llevando consigo elementos inorgánicos como sales y minerales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y por qué suben? ¿Por qué hay ese afloramiento? Porque las aguas superficiales se trasladan por la corriente de Humboldt, las llevan, se trasladan. Ese traslado de las aguas superficiales hace que las aguas profundas suban. Ese fenómeno de afloramiento y el hecho que los elementos inorgánicos lleguen a la superficie trae como consecuencia que al encontrarse con los rayos solares con la misma parte atmosférica, se produce la fotosíntesis. Y es decir, se convierte en elementos orgánicos. Y ahí sale el fitoplancton y el zooplancton, que en general le llamamos el plancton, que es el alimento fundamental para los peces.
Por lo tanto, en nuestro zócalo continental, en esta zona, hay gran cantidad de fitoplancton y zooplancton, que es el alimento fundamental para los peces. Y por eso predomina con mucha cantidad la abundancia de la sardina, por ejemplo, la anchoveta, en este caso como punto fundamental, y que son alimentos para peces más grandes, ¿no? Existe un promedio de, por este lado, por ejemplo, aparte de los peces que conocemos nosotros como la anchoveta, el atún, los tiburones, el pejerrey, el machete, la lorna, por ejemplo, la lisa, el róbalo. Entonces, aparte de eso, hay mamíferos que también tenemos en esta parte, como los lobos marinos, los delfines, las ballenas. También tenemos en este caso reptiles en esta zona, que la tortuga blanca, por ejemplo, entre entre lo que son los reptiles. Entonces, jóvenes, es la característica fundamental de este mar frío, ¿no? Con esas, como le digo, hay el afloramiento, hay las especies, un promedio de 600 especies, en este caso de peces, eh, y la temperatura que oscila, así como les decía, ¿no? De 3 o 14 en invierno y 15 o 17 en verano. ¿De acuerdo? Esa es la característica del llamado mar frío, en este caso. Y aparte de la fauna, así como ven ustedes acá en la imagen, el gato marino, el chingullo, esto aprovechamos en las islas, las aves guaneras. Es muy importante también recordar las aves guaneras, frente a las islas de Paracas, por ejemplo, Ica, en cantidad tenemos las garzas, los piqueros, en este caso los pelícanos, como el pingüino de Humboldt, las gaviotas, ¿no? En esa zona. Bien, eso como una característica fundamental, podemos hablar de lo que es el mar frío. Entramos a otra ecorregión, que es el mar tropical del Perú. En el mar tropical del Perú, que es la zona norte, se extiende entre los 5 grados de latitud sur, que decíamos más o menos a la altura de mitad de Piura, hasta el sur de California, en los Estados Unidos ya, toda esa zona. Ahí la corriente del Niño es el punto fundamental acá, es el que hace cambiar la temperatura, porque si bien es cierto, las corrientes de Jumo son aguas frías, pero llega hasta la altura de Piura y se desvía hacia el oeste. Y del Golfo de Guayaquil, o sea, más o menos a la altura de la línea ecuatorial, surge la corriente del Niño con temperaturas más altas. Y entonces estas temperaturas altas hace cambiar la temperatura del clima, que ocasiona que las aguas marinas sean mayor temperatura y por la misma ubicación se forman nubes y al formarse nubes se van a haber más lluvias, o sea que es una zona lluviosa. ¿Se dan cuenta? Más temperatura, pero lluvias. En este caso, las costas de Piura, Tumbes, por eso que son cálidas casi todo el año, y el mar ya pasa los 19 grados Celsius y en verano llega hasta 22 grados en este caso. Eh, el problema es que este mar no es rico, ¿eh?, en nutrientes, no surge mucho el afloramiento, tampoco hay tanto oxígeno, es por la alta temperatura en este caso, pero es una característica principal de ellos. Aquí entre las principales especies tenemos por ejemplo en la flora el mangle, o el manglar que decimos nosotros, que es lo característico de la zona de Tumbes. eh, es muy manglares, miren ustedes en la imagen acá, son fuertes, llamemos, el manglar tiene fuertes raíces, que tiene la función cuando hay marea alta, la marea cubre las raíces y entonces alimento para los peces. Cuando la marea baja, como ustedes ven aquí en este ejemplo, la marea ha bajado, deja la raíz al aire, a la intemperie, y es alimento para los animales terrestres, para las especies terrestres, ¿se dan cuenta? Eso es muy importante, algo atractivo lo que vienen a ser los manglares. Eh, aquí en esa parte norte muchos elementos, como ustedes ven acá en aves, la tijereta, el casanay, entre los peces tenemos el tiburón, los atunes,
tenemos reptiles, culebra de mar, las tortugas, muy conocido el cocodrilo de Tumbes, por ejemplo, y lo buscadito, los crustáceos, que es casi la parte comercial. Ustedes saben, ahí está la langosta, el cangrejo, el langostino, ¿no? Y también entre los moluscos, por ejemplo, tenemos las conchas negras, las almejas, los caracoles. Esa es la característica de esta ecorregión. Luego tienen ustedes, en este caso, el desierto del Pacífico. El desierto del Pacífico está abarcando más o menos de los 5 grados latitud sur, que habíamos hablado siempre, ahí la parte de Piura, hasta los 27 grados latitud sur, que está al norte de Chile, hablando de la costa. Por eso que el ancho mayormente es un promedio de 20 kilómetros. Y ahí sí se caracteriza esta zona por la ausencia de lluvias. En este caso son terrenos desérticos, hay vegetación muy escasa, ahí predominan las lomas, las dunas, así como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Son dunas que hay acá. La altitud es poca, o sea que entre 0 hasta máximo 1000 metros sobre el nivel del mar. Le damos un clima semicálido, en este caso. Eh, Hay una temperatura entre los 18 y 19 grados, que es lo que el promedio. Los suelos, como les decía, son desérticos, arenosos, zonas eh, de muchas, se puede decir, piedras, ¿no? Así, pedrillas. En la flora, si hablamos de cultivos, por ejemplo, esta zona está el espárrago, la aceituna, por ejemplo, en Moquegua, ¿no? Frijol, palta, mango, la uva, la vid, ¿no? La vid, la lúcuma, el melón, el melocotón, el higo, y también se está industrializando el algodón, ¿no? Son de los productos principales. En aves, en esta zona, las garzas, la paloma de cola blanca, por ejemplo, el cuculí, la tortolita peruana. Eh, También se ve, por ejemplo, el murciélago. Hay murciélagos. En reptiles predomina mucho las serpientes y lagartijas. Y también, pues, hablamos del sector de Arequipa, por ejemplo, hay cangrejos y camarones, también en la parte comercial. Es- Luego vemos el bosque seco ecuatorial. El bosque seco ecuatorial es otra ecorregión que vamos a tomar en cuenta desde el Golfo de Guayaquil, que está ya casi en la línea ecuatorial, a unos 0 grados, unos 30 minutos latitud sur, hasta la Libertad, que la Libertad hablamos a 7 grados más o menos latitud sur. Todo es en la parte con una amplitud, por ejemplo, de unos 150 kilómetros. Y en 150 kilómetros me refiero a la parte ancha, la amplitud. Y en cuanto a la altitud está un promedio de 1500 metros de altitud. Es el sector del bosque seco ecuatorial que le llamamos. El bosque seco ecuatorial, por ejemplo, si penetramos por interior, se extiende sobre el bajo valle del Marañón, por ejemplo. Eso está más o menos a los 2800 metros sobre el nivel del mar. Esa zona también. Eh, Debemos notar como característica, por ejemplo, que el clima casi al oeste y sur es un poco cálido y seco. Al este, hacia la sección a las cordilleras, es más fresco. Y en el norte es cálido, pero como es baja altitud también es húmedo. Su temperatura promedio está entre los 23 y 24 grados más o menos. Eh, Ahora, en los bosques secos ecuatoriales el relieve mayormente es llano. Hay pequeñas ondulaciones, pocas zonas montañosas en este caso. ¿Y qué es lo que predomina? El algarrobo, el sauce, la caña brava, por ejemplo, es clásico. Entre los mamíferos que predominan en esa zona tenemos el oso de anteojos, el oso hormiguero, las ardillas de nuca blanca, por ejemplo. En aves, el picaflor de Tumbes,
los loros, las palomas, los pericos, ¿no? Y reptiles que hay por esa zona, tenemos el camaleón, la boa, por ejemplo, la serpiente ciega. Ese es uno de los puntos más sobresalientes. Luego tenemos, jóvenes, el bosque tropical del Pacífico. Este bosque tropical del Pacífico abarca desde el extremo norte de Tumbes hasta Costa Rica. Lo que concierne al Perú, solamente la parte norte de Tumbes. Y ahí, en esta zona, está cubierta pues, por bosques que son siempre verdes y los árboles ahí superan los 30 metros de altura, más o menos. Esa es la característica de la zona. En cuanto a altitud, podemos decir de 0 hasta 1000 metros, considerar hasta 1000 metros de altitud. Es un clima tropical y como está cerca a la parte ecuatorial, es lluvioso. El relieve que predomina son las colinas y montañas ahí. Y ahora, los suelos en sí son suelos arcillosos, bajos en minerales, por ejemplo. Y si hablamos de una flora muy conocida y buscada, es la orquídea, por ejemplo, el cedro, el higuerón, es lo que para ahí. En cuanto a los mamíferos, se tiene el conejo silvestre, conocido. En aves sí es muy buscado ahí el cóndor de selva, llamado así, el cóndor de la selva, el águila negra, por ejemplo, paloma de árboles, que son diferentes a las domésticas de acá. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, entre los reptiles, eh, tenemos la boa, el cocodrilo, tumbesino, son uno de los puntos conocidos. Luego tenemos, jóvenes, la sierra esteparia. La sierra esteparia, vamos a hablar acá de ella, se extiende, por ejemplo, entre los 1000 metros hasta los 3800 metros de altitud. Pero fíjese que acá la parte altitudinal solamente es referencial, ¿ah? Porque aquí mayormente está basado entre el clima, la flora, que es lo fundamental de esta región, que se distingue de las demás. Entonces, pero como referencia se dice, ¿no? Entre los 1000 metros hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar, en este caso. En cuanto al clima, podemos simplificarlo como un clima templado, es un poco cálido en las partes bajas y en las partes altas y es templado frío, ¿no? Eh, Su relieve mayormente es un relieve con valles estrechos, laderas empinadas, ¿no? Hay muy poca planicie en esta zona. La flora ya es muy variable. Acá tenemos, por ejemplo, mayormente el, se puede decir los pajonales, por ejemplo, los arbustos, eh, que se encuentran mayormente en las partes altas. En fauna se tiene, por ejemplo, en esta zona el guanaco, la alpaca, la llama, el zorro colorado, también está el puma. Aves, ahí tenemos en aves, por ejemplo, el cóndor andino, la cotorra. Eh, en anfibios también proviene mucho la llamada rana del Rímac, así se le conoce. Eso es lo que destaca un poco en la sierra esteparia. Tenemos la puna. La puna, repito, la parte altitudinal solamente es referencial, más las ecorregiones se basan en cuanto a lo que es la flora, la fauna y el clima. Porque la puna se extiende también entre los 1000 metros hasta los 3800 metros. Como le decía, casi igual, ¿no? En las regiones. Es algo referencial. Está en la región La Libertad, por ejemplo, eh, la máxima latitud, ¿no? Y eso abarca hasta un poco hasta el norte de Chile. Esa es la parte que se dice zona de puna. Su relieve en esta zona son mesetas onduladas, zonas escarpadas y en flora que predomina los pajonales, los totorales. Eh, en este caso, en fauna, ahí mayormente son como las propias de esas localidades, así como la alpaca, la llama, ¿no? Pero en zonas un poquito más
abiertas en este caso. Y luego jóvenes tenemos un punto que también es importante, páramo del Perú. El páramo, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, el páramo del Perú en sí, como está acá en la imagen, se extiende desde Venezuela a través de Colombia, Ecuador y llega a la parte norte del Perú. Y más o menos abarca los departamentos de Piura, Cajamarca, esa zona. Las cuencas, ¿no?, de los ríos, por ejemplo, el Chinchipi, ¿no? Cajamarca, el Huancabamba, el Quirós, agarrando la parte ya este de Cajamarca. Y aquí hablamos de una altitud de 3.500 metros. Altitud 3.500 metros. El clima, ¿cómo es el clima a 3.500 metros? Es frío, hay humedad, es nublado. Su relieve es escarpado, con cumbres. La flora, por ejemplo, ahí predomina también la orquídea, muy conocida y buscada. En fauna tenemos el zorro andino, el oso de anteojos, la comadreja, el puma, por ejemplo, a esas zonas. Y en aves tenemos la perdiz de altura, ahí también predomina pues el muy buscado cóndor andino, en esta casa picaflor gigante, por ejemplo. Eh, ya eso más o menos lo más destacado de la región o ecorregión, el páramo. Luego tenemos selva alta. La selva alta eh, lo ubican entre los 600 a 3.500 metros de altitud. Aquí sí el clima es semicálido en las partes altas y también es frías, ¿ah?, en las partes altas que también son frías. Es por eso que el relieve está formado por estrechos valles. Entre los 2.000 y 3.500 hay valles, pero que son estrechos. La, los árboles que predominan ahí es, por ejemplo, el sauce, el molle, la tara, el tornillo, el cedro. También hay el cacao, por ejemplo, mucho el cacao. En cuanto a las aves, está el gavilán negro, el gavilán blanco. Entre los mamíferos está el mono nocturno, el oso hormiguero, por ejemplo, predomina el oso de anteojos también en esa zona. El, y si hablamos algo fluvial de peces, tenés el bagre que predomina mucho en esa zona, en la parte de la selva alta. Entonces, si hablamos de selva alta, entramos a la selva baja. La selva baja, en este caso, aquí sí el clima es cálido, tropical, es una zona, se puede decir, bastante húmeda y con una temperatura también máxima de 36 grados y una mínima de 18. Es la parte ya, la zona más calurosa que hay. Y, y en cuanto a altitud, está un promedio hasta los 600 metros de altitud. Es en la zona. El, aquí es donde hay bastantes lagunas, las llamadas cochas. Ahí tienen algunos pantanos que se forman. Tienen ustedes, por ejemplo, las restingas. Ahí están las tahuampas. Los ríos, por su forma, así como está en la imagen, por ejemplo, que forma así eh, curvas, forman los llamados meandros, que son el desborde de las aguas de los ríos. Cuando hay concavidades, las aguas se empozan ahí y se forman lo que se llaman las cochas, tipo lagunas artificiales que se forman por el desborde de los ríos. Es una de las características de esa zona. Eh, por ejemplo, en los ríos tenemos, que destaca por ahí el paiche, por ejemplo, es uno de los peces más grandes de la selva. Tenemos, aparte de la doncella, el boquichico, que son especies muy bonitas, pero también tenemos reptiles, ¿sabes?, como la anaconda, el cocodrilo, en este caso. Eh, y en mamíferos también, por si acaso, y tienen los tigrillos, el tigrillo, el puma, es lo que predomina en esas zonas. Luego tenemos nosotros
sabana de palmeras. No sábana, sino sabana, que es diferente sábana a sabana. La sabana de palmeras. Eh, Aquí sí se domina, es una pequeña área que se encuentra en la parte de Madre de Dios, esas llanuras del río Geat. Es una zona pequeña, si comparamos a todas las ecorregiones, es una zona pequeña que tiene un clima tropical, sus temperaturas están entre los 20 a 23 grados. Como le decía, el relieve ahí es plano, presenta algunas muy pocas colinas y en la flora predominan los pastizales y como su nombre las palmeras. Esas palmeras, como ustedes ven ahí en la imagen, están los aguajales, ¿no? Los matorrales que se forman ahí. Entre fauna tenemos la sachabaca, el jaguar, el oso hormiguero, los ciervos de los pantanos, por ejemplo, que predomina en esta zona de las sabanas de palmeras. Es la parte que más sobresale. Eh, la sabana de palmeras mayormente le toma ese nombre, por, como su nombre lo dice así, ¿no? Por las palmeras, por los aguajales que hay ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, les da un pequeño resumen y las características más importantes, pero recuerden que acá las altitudes son referenciales nada más, porque en este caso Antonio Brac no se basó mucho en la altitud, sino en el ecosistema, eso es la idea, ¿no? El ecosistema, la combinación entre el clima, la flora, la fauna, el medio ambiente, a eso. O sea, a él más le interesa esa parte, que haya esas características comunes para darle nombre a esa región. Y no tanto las altitudes, por eso que ustedes van a ver que hay regiones que están a la misma altitud, pero con características diferentes, que puede ser porque están cerca de la línea ecuatorial o lejos de la línea ecuatorial, o porque están más cerca a ríos, a concavidades o más lugares más llanos. Entonces todo eso es lo que él ha hecho un estudio, más que todo, repito, más que todo, un estudio climatológico, teniendo en cuenta, como les voy a repetir, jóvenes, el clima, la hidrografía, la flora, la fauna, ¿no? Y el relieve, eso es lo que ha tenido más en cuenta. A diferencia, pues, de lo que hizo Pulgar Vidal, que lo fundamental para él era las altitudes, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, con eso terminamos y le estoy enviando también siempre un archivo para que ustedes puedan repasar. Gracias, jóvenes, hasta la próxima.